Dios le bendiga, profesor Agustín Vázquez. En esta ocasión el grupo 6 va a exponer sobre lo que es el estudio bíblico biográfico. Amén. Los integrantes son la sierva Sonia Huerta, mi persona Giovanna Janampa, el hermano Carlos Rojas, el hermano Ronaldo Saavedra y el hermano Iván Cruz. Para aplicar lo que es el estudio bíblico biográfico, hemos elegido como personaje a Timoteo, que el nombre de Timoteo significa el que honra a Dios. El siguiente paso que hemos realizado es poder escoger los textos bíblicos relacionados a nuestro personaje. Hemos colocado lo que es Hechos 16, 1, 3, Hechos 18, 5, Segunda de Timoteo 15, el 3, el 5, el 3 y el 15. Amén. Primera de Timoteo, capítulo 1, el versículo 2, en Primera de Timoteo 1, 18, en Segunda de Timoteo también 3, 15. También aplicamos lo que es Romanos 16, 21, Primera de Corintios 4, 17. Primera de Corintios 16, 10, en Filipenses 1, 1, Colosenses 1, 1, Primera de Timoteo 6, 20, Segunda de Timoteo 1, 2, Segunda de Timoteo 2 y el 1, el 2, en Segunda de Timoteo el capítulo 3 también, del versículo 10 al 11, Segunda de Timoteo 4, 2 y Filemón 1, 1. Continuando con la exposición, el tercer punto nos dice examinar pasajes bíblicos para obtener información. Podemos ver en Hechos 16 del 1 al 3, sobre todo su familia. Su padre era griego, su madre judía y además era creyente. Los hermanos de Listra daban un buen testimonio de él y Pablo lo circuncidó y lo llevó con él. En Hechos 18:5 nos dice, cuando Pablo llegó a la iglesia a Corinto, a la ciudad, Timoteo y Silas se le unieron en su gran viaje misionero como colaboradores. Amén. En 1 Corintios 4:17, Pablo menciona que ha enviado a Timoteo a Corinto para recordar a los corintios de sus caminos en Cristo. En 2 Timoteo 1:5 y 3:15 nos dice la palabra, tenía una fe, gloria al Señor, que había heredado de su abuela y de su madre. El verso 3 nos dice que desde la niñez había conocido las sagradas escrituras. En 1 Timoteo 1:2 nos dice que era un verdadero hijo en la fe de Pablo, era gloria al Señor, un hijo verdadero. ¿No? En 1 Timoteo 1:18 nos enseña la palabra que Pablo insta a Timoteo a que luche la buena batalla de la fe con limpia conciencia. En 2 Timoteo 3:10, Pablo elogia el ejemplo de conducta en la epístola dirigida a los romanos. Pablo menciona a Timoteo como su más fiel colaborador. En 1 Corintios 4:17 nos dice la palabra del Señor que Pablo menciona que ha enviado a Timoteo a Corinto para recordar a los corintios de sus caminos en Cristo. ¿No? Gloria al Señor. En 1 Corintios 16:10 nos dice que Pablo dice que espera que Timoteo venga a él sin temor. En 2 Timoteo 3:15 nos enseña que desde la niñez había conocido las Sagradas Escrituras, la cual le podían hacer salvo en la fe. Filipenses 1:1, Pablo y Timoteo remiten la carta a los filipenses escribiendo a la iglesia de Filipos. En Colosenses 1:1, Pablo y Timoteo que guarde. Pablo, gloria al Señor, Colosenses 1:1, Pablo y Timoteo son corremitentes de la carta, gloria al Señor. Colosenses 1:1, reciben la carta son los que envían la carta a la iglesia de Colosas. ¿No? 1 Timoteo 6:20, Pablo le encomienda a Tito que guarde lo encomendado, enviado por sus enseñanzas. En 2 Timoteo 1:2, Pablo se dirige a Timoteo como amado hijo. En 2 Timoteo 1:5, Pablo menciona la fe sincera que estuvo en su abuela y en su madre, su abuela Loida y su madre Eunice. 2 Timoteo 2, del 1 al 2, Pablo exhorta a Timoteo ser fuerte en la gracia de Corinto, enviar enseñanzas a hombres fieles. 2 Timoteo 4:2, Pablo anima a Timoteo a predicar la palabra a tiempo y fuera de tiempo y con conciencia y paciencia. Y en Filemón 1:1, Pablo menciona a Timoteo como el corremitente de la carta a Filemón, que
entre Pablo y Timoteo le escribieron esta magnífica carta. Gloria a Dios. Siguiendo con la exposición, el punto 4, aplicar la entrevista al personaje bíblico. ¿En qué época vivió? Timoteo vivió en la época de la iglesia primitiva, en el ministerio de los apóstoles. ¿De dónde era Timoteo? Timoteo era natural de la ciudad de Listra. Pablo lo encontró a Timoteo cuando fue a visitar aquellas iglesias. ¿Quiénes fueron sus padres o familiares? Su padre, como nos dice las escrituras, era griego, su madre era judía creyente y su abuela también era creyente. ¿Qué tipos de personas eran? Su madre y su abuela eran cristianas, mujeres piadosas que conocían las Sagradas Escrituras, a excepción de su padre, ¿no? ¿Cómo fue su educación? Desde niño fue instruido en la palabra de Dios, tanto por su madre y su abuela también. Y Pablo también fue su maestro. ¿Qué influencias recibió? Recibió la fe no fingida de su abuela y de su madre, la perseverancia, la dedicación, la entrega, la piedad por parte del apóstol Pablo, las enseñanzas de las Sagradas Escrituras por parte de su madre y de su abuela. ¿Cuál era su ocupación? Su ocupación fue un obispo y también fue un fiel colaborador del apóstol Pablo. ¿Cómo trabaja? Él trabajó siendo un acompañante del apóstol Pablo en los viajes misioneros, donde fue enseñado y preparado para el ministerio. Trabajó también como líder en las iglesias, enseñando a cómo vivir en los caminos del Señor, y también llegó a pastorear ciertas iglesias, ¿no? ¿Quiénes eran las personas que lo rodeaban? Fueron como su madre Eunice, su abuela Loida, el apóstol Pablo, Silas y los colaboradores de Pablo, y la iglesia también a quien él servía y ministraba. Amén. Continuando con las preguntas aplicadas, ¿cómo influyeron en su vida? Amén. Estos personajes influyeron bastante en lo que es la enseñanza de la palabra de Dios, valores, la fe y la conducta. En caso del apóstol de Pablo, ¿no? Le enseñó bastante lo que es la doctrina, la fe, lo que es propósito de fe, la longanimidad, la paciencia y el amor. Estuvo también rodeado de líderes que lamentablemente se habían desanimado, retrocedieron, fallaron también a Dios, ¿no? Mientras acompañaban también a Pablo, pero Timoteo fue uno de los escogidos por Dios también que se mantuvo fiel, amén, hasta el último, y no se dejó influenciar también de manera negativa, ¿no? Por otros líderes que en esa época también había. ¿Cuáles fueron sus logros y cuáles fueron sus fracasos? En caso de los logros, fue que él llegó a ser pastor obispo, también fue el colaborador fiel de Pablo, que destaca bastante en la Biblia, también fue líder encargado en las iglesias. En caso de los fracasos, hemos mencionado que realmente no tuvo fracasos, pero sí sintió en momentos desánimos como todo cristiano, pero siempre estuvo ahí detrás el apóstol de Pablo, que siempre lo alentaba con las cartas. ¿Cuáles fueron sus puntos fuertes y cuáles fueron sus puntos débiles? Los puntos fuertes podemos mencionar que él conocía la palabra de Dios desde niño, amén, que fue inculcado en los caminos de Dios, tuvo la fe no fingida, era prácticamente una réplica de Pablo, amén, un joven persistente, un joven de testimonio y de autoridad. En caso de los puntos débiles, estaba lo que es el desánimo por ciertos momentos, por todo lo que estaba aconteciendo en ese entonces, las persecuciones, los padecimientos como cristiano, ¿no? Y hubo momentos que casi estuvo a punto de pagar el Espíritu de Dios, pero siempre, como mencionamos anteriormente, Pablo estuvo ahí para alentarlo. ¿Cómo influyó en la vida de su familia, de su pueblo y de la nación o iglesia? En caso de la familia, influyó bastante en lo que es la obediencia, porque transmitía eso y el amor de Dios. En caso del pueblo, era un ejemplo, ¿no? Para todos los cristianos, la iglesia, de manera de una motivación, admiración, resistencia. Y en caso de la iglesia o la nación, fue un testimonio verdadero, ¿no? De un servidor ferviente a Dios, aprobado en su ministerio y de alguna manera siempre estuvo fortaleciendo a la iglesia. Influyó también en poder seguir la buena doctrina, que era la sana doctrina, que siempre se le enseñaba también en ese entonces. Siguiendo con la exposición en el punto 5 de organizar cronológicamente, se ha considerado de esta manera, cronológica, según Primera de Timoteo capítulo 1, verso 2,
Timoteo, verdadero hijo y posterior fiel colaborador de Pablo. Un joven entregado de buen testimonio y de conducta, una fe no fingida. Había heredado todo eso de su madre y su abuela. Pues sabemos que fue desde muy joven líder, pastor encargado en algunas iglesias, también enseñado y predicaba a tiempo y fuera de tiempo. Permanecía en la sana doctrina, en lo que Pablo le encomendó. Hemos considerado los capítulos 18 de Hechos, el capítulo 19 y el capítulo 20, para referirles que cuando se escribió Primera de Timoteo, el líder Timoteo estuvo al lado de Pablo 15 años y según la tradición, él sufrió martirio después de 30 años por oponerse a la adoración de la diosa Diana. Pues bien, vemos que él retuvo su fe, fue firme en su fe, de acuerdo también como sustenta la Biblia en Hebreos 3:4. Según los viajes misioneros, hemos considerado el segundo viaje misionero en Hechos capítulo 16 de 1 al 4, cronológicamente. Tenemos también del capítulo 17, verso 15, capítulo 18, verso 5, en Primera de Tesalonicenses, capítulo 3, versos de 2 al 6. El tercer viaje misionero, considerando el capítulo 20 del libro de los Hechos, verso 4, y a cargo de la iglesia en Éfeso, en Primera de Timoteo, capítulo 1, verso 3. Hasta aquí sería cronológicamente hablando al respecto de Timoteo. Muchas gracias. Bueno, continuando con la exposición, en este punto donde dice ampliar con ayuda y recursos, la Biblia nos proporciona detalles específicos, o sea, no nos proporciona detalles específicos sobre el final de la vida de Pablo, pero se cree, según tradiciones posteriores, se cree que Timoteo continuó sirviendo en la iglesia después de la muerte de Pablo. Y también dice que llega a ser uno de los mártires porque sufrió martirio en Éfeso en el año aproximadamente, en el año 96, en la época del emperador domiciliado en el año más o menos 51-96. Timoteo también dice que se empecinó en impedir la celebración de una festividad, en aquel entonces la adoración a los ídolos, entre ellos la diosa Diana. Y en sus ojos dice que era un torbellino de placer, de corrupción y del vulgo. El pueblo arremetió contra él con piedras y palos, golpeando hasta morir martirizado. Es importante también recalcar, tener en cuenta que la información detallada sobre el final de la vida de Timoteo proviene de fuentes extras bíblicos y tradiciones posteriores, ¿no? Y pasando al siguiente punto, en el punto 7, donde se extraen las conclusiones vinculadas, ¿no? Y traer también a la aplicación nuestras vidas. Entonces, las conclusiones que podemos llegar, ¿no? Más que todo, sabiendo y entendiendo que Timoteo era un joven, pero también el apóstol Pablo lo que enseña en la carta de Timoteo también es formar líderes. Y uno de esos líderes dice que Timoteo fue un discípulo fiel y obediente, y aunque en su momento, ¿no? Tuvo desánimo de saliendo como cualquier joven, entonces, debemos también nosotros, como dice, ¿no? A pesar de eso, seguir adelante. Y es por eso que también dice que Timoteo fue un joven, ¿no? De muy jovencito, llamado por Dios desde su niñez, inculcando ahí su madre y su abuela, ¿no? Y nunca se apartó de los caminos de Dios. En su juventud fue ejemplo, inspiración para el pueblo de Dios. Y como aplicaciones, la verdad que marcan mucho nuestras vidas, nos poniendo en práctica nuestra vida personal, dice que debemos seguir el ejemplo de un joven entregado a Dios, ¿no? De un líder que formó, gloria al Señor, ¿no? Formó Pablo, en lo cual también dice, no debemos o debemos avivar el fuego de Dios, no permitir que el desánimo nos detenga en el servicio a Dios, debemos anhelar la vocación al llamado de Dios, debemos predicar la palabra como Él, ¿no? Nos falta la carta a tiempo y fuera de tiempo. También dice que debemos ser ejemplo de conducta como líder, ¿no? Tomar en cuenta que debemos influenciar a las demás personas. ¿Sí?